Azure Databricks. Este es un tema que se está viendo actualmente por esta movida del Big Data y otros servicios más que se están escuchando cada vez más. Entonces, me presento, mi nombre es Marta, yo actualmente trabajo en Arcano Soft. Arcano es una consultora de data y de otros servicios también enfocados más que nada en lo que es tecnología Microsoft. También soy certificada en lo que es BI, como MCCA y como MCT también. Bien, entonces vamos a comenzar el tema. Lo primero que quiero mostrarles es la arquitectura que se tiene de streaming con Databricks, o es como yo lo he armado de alguna forma viendo distintos conceptos y distintos servicios que tiene actualmente el portal de Azure. Entonces, para comenzar, esto está enfocado más que nada en lo que es Databricks y también, como les mencioné, con tecnología Microsoft. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo primero que necesitamos para lo que es una arquitectura streaming es tener los datos en algún lugar. Ese lugar puede ser cualquier fuente de datos, comenzando desde data de sensores, por ejemplo, data de motores, en una base de datos, etc. La idea de utilizar el streaming es que esta data pues se sincronice o se pueda visualizar de forma real, en tiempo real, y pues pueda ser consumida de alguna forma en una visualización o en todo caso como data como tal. Entonces, para esto tenemos dos orígenes de datos como ingesta, que viene a ser el Event Hub, puede ser también un IoT Hub, un Kafka, o por otra parte también un storage, un data lake. Ahorita vamos a definir los términos más exactos para ver definiciones de estos términos que son nuevos, pero que sí es necesario tenerlos en cuenta para saber cuándo utilizar qué cosa. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un Event Hub o un Kafka, esta información va a ir hacia mi Databricks. Aquí hago la conexión. Igual, así sea con un Data Lake, también voy a tener que hacer la conexión con el Databricks. Luego, en este Databricks, yo ya tendría la conexión directa al Event Hub o en todo caso a mi storage. Una vez que ya lo tengo ahí, hago mi proceso de montado. Ahorita vamos a ver lo que es el montado. Comienzo a hacer tal vez alguna transformación, porque la idea de esto es también que funcione con lo que son ETLs, de alguna forma mucho más rápida, pero cuando se necesite. Luego de ello, Databricks también cuenta con un monitor de visualización de datos, donde nosotros vamos a poder ver estos reportes, o mejor dicho, estos dashboards que vamos a generar cuando utilicemos ese proceso de transformación de datos o cuando hagamos el streaming como tal. Entonces, por ejemplo, si mi resultado que yo quiero ver es una tabla simplemente donde se muestre un monitor con data que llega a cada segundo, a cada menos de un segundo inclusive, o un minuto, etcétera, este dashboard se refresca de forma automática. ¿Sí? Este es el dashboard que utiliza y que tiene en realidad Databricks, que obviamente no es como la visualización de datos en lo que es Power BI, que Power BI sí tiene muchas más cosas, pero de alguna u otra forma también se pueden hacer algunos gráficos y tablas en lo que es Databricks. Luego de ello, puede quedar ahí tu reporte como en un monitor, en un dashboard de Databricks, y eso podrías ponerlo pues en una pantalla, etcétera, en algún lugar donde sea visible para que pueda darle información y puedan ver, por ejemplo, en tiempo real cómo están yendo alguna información que ustedes crean necesaria. Entonces, el primer proceso terminaría ahí. Luego existe otro proceso que esta información de Databricks, al ser muy amplia y tener mucha información, se podría almacenar en un Cosmos DB, a diferencia de, por ejemplo, un data lake o almacenarlo tal vez en un data warehouse. Aquí lo ideal sería más tenerlo en un Cosmos DB, ya que esta base de datos está diseñada
como para aguantar mucho más el ritmo de este procesamiento de datos, que estamos hablando no de un data mart, sino algo más transaccional, que va a mandar los datos pues hasta a nivel de segundo. Entonces, la base de datos más recomendable en este caso es la de Cosmos DB. Una vez que ya se tiene la información ahí, pues yo ya podría hacer la visualización de datos en lo que es, por ejemplo, un Power BI. Ahí ya no sería necesario tal vez utilizar el visualizador de datos de Databricks, porque ya está en un Cosmos DB, pero sí tal vez ahí un Power BI o cualquier otro visualizador. Bien, entonces hasta ahí termina lo que es la arquitectura. Ahora vamos a ver los términos, cada uno cómo se dividen y para qué sirven. Y luego de ello vamos a ver una demo. Entonces, una de las cosas que mostré al inicio es el IoT Hub o el Event Hub. El primero es más que nada para utilizarlo con dispositivos IoT. Un ejemplo son los sensores, pueden ser también motores que se utilizan. Esto es más que nada dispositivos que se le llama del Internet de las Cosas. Estos dispositivos tienen cierta tecnología que se utiliza pues para almacenar cierta información. Entonces, la idea de utilizar este IoT Hub en Azure es que se conecte a los dispositivos IoT que se tienen, que no tienen nada que ver con Azure, y que al hacer esa conexión ya se tenga la información en Azure. Entonces, en el lado derecho, por ejemplo, vemos que hay ya está creado el IoT Hub como tal. La creación no es nada complicada. Lo vamos a ver ahora. Y aquí te da como que una ruta inclusive del streaming, ¿no? Entonces, aquí simplemente se hace esta sincronización, es el puente de los dispositivos IoT con la nube de Azure, nada más. Y como les mencioné, este IoT Hub pues está diseñado para hacer este puente de conexión con los dispositivos IoT. Lo otro es el Event Hub. Este Event Hub lo que te ayuda más que nada es para lo que son transmisión de grandes datos. El IoT Hub también, pero ahora vamos a ver las diferencias. Bueno, continuando, el Event Hub tiene una configuración. Esta configuración se hace ya no tanto en el dispositivo IoT, sino en el sistema, por ejemplo, el sistema .NET, Java, etc. En este sistema se hace esta configuración para que envíe los datos al Event Hub. Va a pedir ciertos datos, como por ejemplo el nombre, dónde está ubicado, alguna política de seguridad tal vez. Y todo eso se envía, todos esos datos que van a ser necesarios para que sea el envío, lo vas a encontrar cuando uno cree su Event Hub. No es nada complicado, y justo cuando lo creemos, ahí te va a decir, ingresa tal nombre, ingresa o configura la política, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser creado, y cuando se cree, esa misma información es la que se va a ingresar en el sistema para pues que pueda enviar los datos como tal. Además, el Event Hub se integra con servicios como, por ejemplo, Databricks, Stream Analytics, el Azure Data Lake y HD Insight. HD Insight, para ser más exactos, aquí se va a manejar lo que es Kafka. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? Más que nada, el primero se refiere a lo que son los dispositivos IoT como sensores y motores. En el segundo caso ya es más a nivel general. Por ejemplo, si yo quisiera, pues, data no sé, de GPS o de, bueno, ventas no estoy tan segura si ventas porque no sé si se ingrese tanto una venta cada segundo, pero tal vez algún registro que sí se pueda tener a nivel de segundo, o tal vez a nivel de minuto, para que este streaming o este procesamiento de datos sea mucho más rico. Entonces, en realidad, esa es la única diferencia entre utilizar el IoT Hub o el Event Hub. Otros conceptos que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, el Kafka, el Azure Data Lake y el Azure Stream Analytics. Con los dos primeros hay mucha cercanía porque en el primero, por ejemplo,
creas tu clúster de Kafka y le indicas algunos valores que te van a permitir que esto sea se permita mayor volumen de datos, la configuración, el tipo de clúster. No es tanto como que creas el Kafka, sino el HD Insight y luego eliges el tipo de clúster que viene a ser Kafka. Esto se utiliza para que, como por ejemplo en la diapositiva anterior, tengo mi IoT Hub, mi Event Hub, ya hablé sobre la ingesta hasta el IoT Hub y hasta el Event Hub. Luego de ello viene una etapa de que ya está ahí, pero ¿dónde lo almaceno? Entonces, ahí viene, por ejemplo, en el Event Hub, te dice que tiene integración con HD Insight. Y en HD Insight, pues ya viene lo que es el Kafka. Entonces, más o menos ese es el flujo de datos que sigue hasta hacer el streaming. Hasta ahí todavía no estamos hablando tanto de streaming, sino de ingesta de datos nada más. Igual para lo que es el IoT Hub, de la misma forma. Entonces, se puede utilizar el Kafka, también podemos utilizar, por ejemplo, lo que es el Azure Data Lake. El Azure Data Lake no solamente se utiliza para casos de streaming o de Big Data, sino también para casos de modelos de datos, de datamar, etc. Entonces, el Azure Data Lake funciona como un contenedor de datos a alto nivel porque integra distintas fuentes de datos sin contemplar tanto qué tipo de fuente de datos es, si es Oracle, SAP, etc. Simplemente se maneja a nivel de archivos y a nivel de carpetas. Tiene su propia configuración, su propio nivel de permisos para que las personas puedan ingresar y conectarse. Y pues es también de alguna forma un almacenamiento de datos. Entonces, ¿cómo viene el Azure Data Lake? Comparándolo, por ejemplo, con los otros conceptos que hemos visto, pues aquí hay algo importante que es el Azure Stream Analytics, que también es posible utilizarlo. Este Azure Stream Analytics también se conecta a lo que es el Event Hub, por ejemplo, el IoT Hub, inclusive el Azure Stream Analytics también se puede conectar a una base de datos una base de datos, por ejemplo, de SQL o etcétera. En el lado derecho, por ejemplo, se ve en la visualización, tú ingresas esta entrada de datos y hay como que una salida. Entonces, en la entrada de datos te va a aparecer si es un Event Hub, un IoT Hub, o en todo caso un blob. Un blob, más que nada, te hace referencia a esto acá. Ahora, yo podría tener mi sistema que me guarde directamente en mi data lake. También es válido. Y aquí pues podría utilizar el almacenamiento de blobs. Y en lo que es, eso es en lo que es la entrada, porque ahí lo complicado es la entrada, más que nada. Definir qué entrada va a tener, y en lo que es la salida, pues en la salida tú ya le puedes poner fácilmente que se ubique en un data lake y ya. Entonces, este Azure Stream Analytics también te ayuda a eso. Ahora, el Databricks, ¿a dónde se conecta? Pues mi Databricks yo lo puedo conectar directamente a Kafka. Lo puedo conectar a un Azure Data Lake también. Y a un Azure Stream Analytics no lo puedo conectar porque, como les expliqué, el Azure Stream Analytics te hace como que se podría decir el envío de datos, tal vez, de un lado a otro lado. Entonces, este te ayuda para pasar los datos, pero no tanto te ayuda como almacenamiento. En cambio, esto sí. Entonces, lo primero, tengo mi IoT Hub, mi Event Hub, me conecto en mi sistema, lo tengo ahí y luego lo envío. ¿A dónde lo envío? Pues lo puedo enviar a un Kafka o un Azure Data Lake. Una vez que ya está ahí, recién voy a hacer esta conexión al Databricks, utilizando pues ya haciendo todo este proceso de datos, ya tengo todo lo que necesito para comenzar a hacer el streaming en Databricks. Entonces, ¿qué voy a hacer en Databricks? Lo primero, aquí puse dos formas de llegar al objetivo, pero en realidad podría tal vez haber una más,
o inclusive no usando Databricks, sino algún otro procesamiento de datos como solamente Stream Analytics, por ejemplo, para otra cosa, o solo Kafka, no lo sé. Podrían haber distintos caminos, pero utilizando Azure Databricks serían esos dos. Lo primero va a ser crear el clúster de Databricks, luego hacer la configuración del Living Hub o el IoT Hub, porque esa va a ser mi ingesta de datos. Luego vamos a crear el clúster de HD Insight de Kafka, que te va a permitir el streaming, y hago mi conexión a mi Databricks. Por otro lado, si bien es cierto, también tengo mi Event Hub o mi IoT Hub, creo y me conecto con Azure Stream Analytics, por ejemplo. En el primer caso, luego que ya tengo mi clúster de Kafka, hago la configuración, el streaming con Kafka en Databricks, ¿sí? En el segundo caso, hago la configuración del streaming, pero ya no con Kafka, porque ya no, aquí no estoy utilizando Kafka. Como estoy utilizando Stream Analytics, mi salida va a ser el Azure Data Lake. Entonces hago mi configuración con el streaming con el Azure Data Lake. Y luego ya pues viene a hacer lo que es, una vez que yo estoy en el Databricks, pues hago mi proceso de visualización de datos, que en este proceso de visualización de datos es donde yo voy a mostrarlo tal cual en el Databricks. Entonces, en realidad, la teoría es todo. Todo eso hay que tener muy claro los conceptos, el Living Hub, el IoT Hub, cuándo utilizar uno de esos dos. Eso primeramente para lo que es la ingesta. Y luego ya como resultado, ¿dónde voy a guardar mis datos? ¿En el Kafka al frente? O tal vez pues en un Data Lake, ¿no? Podría ser. Y ya, bueno, el proceso en el Databricks es mucho más sencillo porque ahí ya utiliza como lenguaje Spark, entonces puedes utilizar o Scala o podrías utilizar Python también. Para esta demo yo voy a utilizar Scala, pero si te sientes más cómodo con Python, podrías utilizar Python también. Entonces, ahora vamos a ver la demo. Bien, entonces ahora vamos a ver la demo. Vamos a ver primero lo que es el IoT Hub. Ya, vamos a ver lo que es el IoT Hub. Para esto vamos a simular que estamos creando un IoT Hub. Obviamente IoT Hub en Azure, no el dispositivo y todo. Elegimos una suscripción, tenemos que tener una suscripción de hecho, un grupo de recursos, elegir una región y un nombre, ¿no? Un nombre cualquiera. Si te das cuenta hasta aquí, no te da mucho detalle de cosas como que muy específicas. Eso ya se hace la configuración una vez que ya está creado. Te pide algunos datos aquí, inclusive te dice cuánto es, cuántos mensajes al día se va a recibir, qué costo se va a tener, etcétera, etcétera. Y bien, hasta ahí el IoT Hub simplemente se hace esta sincronización. Obviamente, sí es necesario tener bastante información del dispositivo que se va a utilizar. Acuérdense de que el IoT Hub es más recomendado para lo que son sensores y inclusive también podría ser motores. Entonces, hasta aquí se crea el IoT Hub. No te pide muchos datos, como te lo mencioné, pero sí es necesario crearlo si es que tienes esta clase de dispositivos. El otro caso viene a ser si yo quiero crear un Event Hub. Para lo que es el Event Hub, tú lo que necesitas es, esto con el Event Hub ya no es necesario, tan necesario que sea información de sensores o de motores, sino puede ser cualquier tipo de información que tú creas conveniente. Inclusive para hacer una prueba, pues podrías intentar hacerlo simplemente con una base de datos. Pero igual, pues lo recomendable es que lo utilices siempre y cuando sea necesario.
porque si no es necesario, pues tal vez puedas armar un flujo de BI más simple, o no tanto más simple, ¿no? Pero más diseñado a lo que es un data mart, para ya no tener que hacer todo este procesamiento de datos, porque tal vez no sea necesario tenerlo en tiempo real. Acuérdense que un data mart no está diseñado para hacer lo que es streaming, no es que yo tengo mi data mart en streaming, ¿no? Lo que es streaming es más recomendado cuando son procesos operativos. Hay una diferencia entre procesos operativos y el otro procesos analíticos. Entonces, si es un proceso analítico, obviamente, pues yo elijo un data mart. Si es un proceso operativo, quiero ver cómo están mis ventas al último segundo, al último minuto, quiero ver cómo estoy, cómo he ido avanzando. Pero si quiero tomar decisiones, pues ya utilizo un proceso más analítico. Entonces, hago mi Event Hub, le coloco un nombre, aquí elijo qué tarifa, por ejemplo esta. Elijo mi suscripción, mi grupo de recursos. Elijo mi grupo de recursos, elijo la ubicación. Y si le notan aquí, dice habilitar Kafka. Ya viene por defecto, porque en el Event Hub lo que se puede configurar de forma automática, o lo que ya se configura de forma automática, es que hace este envío o permite hacer este envío en lo que es Kafka. Entonces ya viene habilitado por defecto. Entonces, ahora, una vez que ya se tiene el Event Hub o el IoT Hub, puedo comenzar a trabajar con él. ¿Qué más necesito? Pues necesito mi clúster de HD Insight. No lo busques como Kafka, búscalo como HD Insight. Entonces, voy a hacer la prueba, voy a buscar aquí. Ya estoy aquí, entonces le doy clic en crear HD Insight. La creación de estos dos anteriores no demora mucho, a lo mucho será pues unos minutos, o ponle ya 10 minutos, pero es menos en realidad. Sí, pero el de HD Insight sí demora. Ese sí demora mínimo unos 5 a 10 minutos a más. Demora, sí, demora el tiempo bastante. Se hace la configuración, aquí se elige, por ejemplo, voy a elegir el nombre, y aquí es donde se elige el tipo de clase, porque recordemos que pues HD Insight tiene distintos tipos de clúster que se utilizan para distintas cosas. No todos se utilizan para lo que es lo mismo, sino que son más recomendados o creados para ciertas cosas. Bien, entonces aquí el que yo les voy a recomendar y el que es más recomendado para lo que son, para lo que es el streaming como tal, es Kafka. Inclusive aquí te lo menciona, te dice, por ejemplo, la definición de cada uno de Hadoop, de Spark, de Kafka, de HBase, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a elegir Kafka. La versión en realidad ya depende, puedes utilizar la que ya es por defecto, o en todo caso si tienes, aquí sería bueno investigar qué es lo que difiere de cada versión. De hecho, que la versión última mayormente siempre es la mejor, pero igual sería cuestión de de investigar un poco eso para ver qué versión escoger y también en cuánto difieren costos. Eliges el usuario y la contraseña y pues luego ya te indica otros datos más, ¿no? Si es que tú quisieras, por ejemplo, tenerlo en un storage también de alguna forma, en un storage versión 1, versión 2, el nombre, si es que es versión 2 te pide otras cosas, si es versión 2, por ejemplo, te indica que tienes que tener un identity, me parece, por acá, a ver.
aquí te menciona que tienes que tener una cuenta de identificación primero creada. Este identity no es complicado tampoco crearlo. Simplemente aquí, por ejemplo, me voy aquí, pongo identity, ¿no? Identidades administradas. Le das clic aquí, creas tu identidad, que es como una aplicación que también se le llama en lo que es Azure. No te pide muchas cosas, el nombre de recursos, la suscripción. Creo que acá tengo una creada, si no les voy a mostrar, por ejemplo, esta. No te pide más cosas que eso. Y luego lo que vas a hacer sería pues darle permisos aquí. Si este es mi, porque recuerden que aquí te está pidiendo una cuenta de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, tengo esta. Yo me voy a mi, a los accesos que le voy a dar a mi data lake, a mi storage. Y pues le agrego, ¿no? Acá tendría que agregarle ID demo, por ejemplo. En el caso de la identidad que ustedes tengan creada, pues le agregan y ya automáticamente le va a salir aquí. En este caso no me sale porque yo no estoy utilizando este storage. Este es otro storage que se crea. En el caso de, pues, el primero, no te pide una identidad, pero sí te pide otros datos como configurar el acceso, el nombre del container. El container, acá lo tengo abierto. A ver, este viene a ser mi storage, por ejemplo, uno de los storage que aparece en nombre de todos los contenedores que son carpetas. Y luego ya pues te pide otros datos más. Voy a ver si acá lo puedo abrir. Tengo este, por ejemplo. Este es el que yo creo. Este es todos los contenedores que tú puedes crear. Y una vez ya que tienes esto, aquí dentro inclusive puedes crear más carpetas, archivos, etc. Entonces ya tengo las cosas que necesito. Adicionalmente, lo que puedes hacer también es crear un Azure Databricks, un clúster de Azure Databricks, porque al final, pues, todo lo que es el procesamiento de datos lo vamos a hacer ahí y la conexión del streaming también. Entonces, vamos a simular también que creamos un clúster de Azure Databricks y elegimos el nombre y nada más. Aquí no es nada complejo, inclusive crear un clúster de Azure Databricks es bastante sencillo. No demora mucho en crearse y tampoco pues en utilizar. Una vez que ya lo tienes creado te aparece de esta forma. Luego seguro con Raúl van a ver más detalle en lo que es, más términos en lo que es, por ejemplo, Data Factory con Databricks también, para que pues tal vez ahí van a crear el clúster y van a ver otras cosas más a nivel de detalle. Entonces, una vez que ya está creado el clúster, le damos iniciar área de trabajo y te va a direccionar a una vista como esta. Una vista como esta aquí, donde te va a dar cierta información, por ejemplo, de lo que es documentación, archivos que recién has abierto. Explora cómo crear una tabla, clúster, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya tengo mi clúster creado. Acá lo primero, como les mencioné aquí, es crear mi clúster de Databricks. Yo ya creé mi clúster, o bueno, ya creé el servicio de Databricks. Aquí recién creo mi clúster. Aquí igual no te piden más que nombres que vas a necesitar para hacer la creación y la configuración. Qué modo vas a utilizar, si es muy concurrido o no, eliges. Qué tipo de versión de escala o de Spark vas a utilizar. Si quieres que se apague de forma automática luego de 2 horas o no. Si quieres que haya un autoescalamiento. Y cuántos áreas de trabajo vas a necesitar o va a ser como máximo cuántas, ¿no? Y aquí le indicas todos esos datos. Nada más, una vez que ya lo tienes creado, haces la prueba, le das iniciar y te debe aparecer así en color verde corriendo. Una vez que tú ya lo tienes creado, pues ahí recién vas a crear aquí en Workspace
puedes crear aquí una carpeta, por ejemplo, donde le indiques los archivos que vas a tener a nivel de código. Creas tu carpeta y luego, una vez que ya la creas, también te va a indicar si quieres crear un notebook. Las carpetas vienen a ser los folders, así como estos. Y los notebooks pueden ser así, de esta forma. Entonces, por ejemplo, yo le doy a crear notebook y te va a indicar qué lenguaje quieres utilizar. Para esta prueba vamos a utilizar lo que es Scala y Python. Me parece que no estoy segura si en R o en SQL se puede hacer, pero igual lo que puedes hacer, por ejemplo, con R y SQL es hacer las transformaciones que ahora lo vamos a ver, y luego pues con Scala haces o con Python ya haces el streaming como tal. ¿Por qué te digo esto? Porque una vez que tú crees pues tu notebook, te va a salir de esta forma. Te va a salir acá arriba que dice Scala. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en todo ese notebook tú vas a utilizar el lenguaje Scala. Pero igual tú puedes utilizar otros lenguajes aquí dentro. Hay formas de llamar al lenguaje como tal, por ejemplo, un SQL dentro de un Python o a un R dentro de un Python, en Scala también. Entonces, podrías utilizarlo ahí. O lo que podrías hacer es primero configurar y luego crear otro notebook que tenga el SQL y así, ir variando. Entonces, esto te va a ayudar mucho porque, por ejemplo, lo que es el montado, que te lo voy a explicar más que nada teóricamente, pero seguro prácticamente lo van a ver con Raúl. El montado, lo que te ayuda o te sirve el montado es para hacer esta conexión con el Data Lake, o en este caso, por ejemplo, vamos a hacer el montado. Necesariamente tenemos que hacer el montado para que una vez que esté en el Azure Databricks, pues podamos utilizar todos los archivos o todas las tablas que tú puedas tener. Este montado lo que te permite es hacer la conexión o de una u otra forma traer los datos al Azure Databricks. Lo va a mantener como archivos que tú vas a poder ir leyendo o vas a poder utilizar de una forma con una conexión. Entonces, yo ya tengo acá un notebook creado para la demo. Esto que estoy lanzando llama a otro notebook. Si se dan cuenta, aquí te dice de qué carpeta y qué nombre tiene. Tiene que estar obviamente aquí para que le puedas llamar. Y lo que te está haciendo aquí es crearte montado como tal. Y en este caso no te crea el clúster de Kafka, pero vamos a ver luego ya otros casos que sí. En este caso solamente te crea algunas funciones, algunas librerías que vamos a utilizar y también lo que es el montado. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que te dice es, vamos a crear ciertas variables, estamos creando métodos. Esos métodos son tal cual como si estuvieras programando por ejemplo, en .NET o otro lenguaje de programación. Creas funciones, creas métodos, creas variables que te van a ayudar aquí, pues, a llamarlas y que podamos hacer esto mucho más sencillo y de alguna forma también más ordenado. El montado se está haciendo aquí. Es necesario, como te dije, para que permita esta conexión a lo que es el Data Lake. En este caso, el almacenamiento es un Blob Storage, que también es parecido a lo que es un Data Lake. Este Data Lake yo no lo he creado, yo estoy utilizando uno que tiene prueba Databricks. ¿Lo puedes utilizar? Sí, lo puedes utilizar, hasta ahí no hay problema. Y como te mencioné, en este ejemplo de aquí, no está utilizando lo que es el clúster de Kafka. Entonces, ahora, siguiendo con la demo, lo que va a hacer esta línea de código es simplemente
darle un nombre a mi proceso de streaming. Si te das cuenta, aquí dice val. Este val lo que te indica, pues es que voy a mencionar o voy a renombrar, voy a darle un nombre a algo. Entonces, a mi proceso de streaming le voy a llamar demo MC. Puede ser cualquier nombre, no hay problema. Lo ejecuto y lo que te va a salir es pues esto nada más. Es como que ponga val prueba igual a prueba 1, nada más, no pasa nada. Entonces hasta ahí hice el montado, le puse un nombre a mi streaming. Y ahora, una vez que yo ya tengo el montado, lo que voy a hacer es, como ya hice el montado, este montado, como te expliqué, hace la conexión entre mis archivos que yo tengo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es llamar, porque si bien es cierto, ya está en mi Databricks, yo de una forma lo voy a llamar para poder ver los datos. Este display simplemente te muestra pues como una tabla. Si no pongo el display, no pasa nada, simplemente te lo muestra de esta forma. ¿Qué es esto? Pues son los campos que tiene este archivo de aquí. ¿Sí? Es eso. Y aquí le está diciendo pues que lo va a leer y que luego lo muestre como una tabla. Siempre que vean display, el display te ayuda a eso, a mostrarlo como una tabla. Mostrar los datos que tiene. Esta información es información de aviones, donde se va registrando esta información que tiene que ver con lo que son aviones. Entonces, así como esta en realidad podría ser cualquier tipo de data, ahí no hay problema, haces el montado, lo lees hasta aquí, inclusive podría ser tal cual como un proceso de una transformación de datos de BI, simplemente, aquí no habría ningún problema. Y luego pues ya hago otra configuración. Aquí lo que le voy a decir, LACI de acá te hace como un guardado en caché. Te va a decir, de este montado guárdame en caché, pues esto, ¿no? ¿Qué más te indica? Pues defíneme la arquitectura del Parquet. Parquet es se puede decir el tipo de archivo que utiliza Databricks por defecto. Ahora, son muchos términos, son bastantes tecnicismos, pero que sí es necesario para hacer esta conexión de un stream. Luego de ello, pues, haces esta configuración y le indicas a tu variable qué formato va a tener, qué esquema va a tener, etc. Y una carga. Entonces lo ejecutas. Aquí en realidad no pasa nada si lo vuelvo a ejecutar. Te da un mensaje aquí que ya está guardado, ya está configurado, te muestra los campos, etc. Y luego, pues, una vez que yo tengo esta información, te dice, utiliza algunas variables o, bueno, funciones, como por ejemplo la hora, etc. Esto, ¿por qué te lo indica? Porque se va a utilizar más abajo. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el Windows, etcétera, etcétera. Y también, pues, en algunos casos va a agregar nuevas columnas al formato que ya hemos establecido más arriba. Por ejemplo, aquí le agrega la columna Star. Y te dice, pues, indica el inicio el inicio como tal, la fecha inicio, la hora inicio. Y está leyendo, pues, los otros campos también. En algunos casos está agrupando, por ejemplo, aquí lo que hace es una agrupación. ¿Qué te está agrupando? Pues utiliza acá, como te mencioné, utiliza lo que es escala y te está agrupando pues solo estos campos. Este aquí y este aquí. Entonces hace este agrupamiento para que cuando leamos el resultado no muestre todos los campos que están acá, que son bastantes. Entonces para eso es el agrupamiento. Ya, entonces nos quedamos aquí. Una vez que yo hago este agrupamiento, por ejemplo, no es que yo leo de mi data lake y lo muestro tal cual, sino que lo leo y de alguna forma hago una pequeña transformación. En este caso que es el group by. Y pues luego lo muestro aquí.
¿Se acuerdan el nombre que le pusimos al inicio al stream? Pues está aquí, ¿no? De alguna otra forma, aquí lo estoy llamando. Si no le coloco el nombre, por más simple que parezca la demo, no se va a llamar, esto acá no va a salir. Entonces vamos a hacer la prueba. No estoy segura si ejecute esto aquí, lo vuelvo a ejecutar. Ya, y lo muestro aquí. Ahí está iniciando el streaming. Y pues de alguna forma ya te lo muestra agrupado ahí. Ya no te muestra todas las columnas tal cual está. Y te sale, por ejemplo, la última actualización que hubo fue hace si es hace 5 segundos, hace 10 segundos, hace 10, 1 minuto, 2 minutos. Puedes ver también acá cómo va avanzando. En este caso está avanzando de una forma un poco más lenta, más pausada. Acá puedes ver los datos y también te sale la forma de tabla, ¿no? Ahora, este ejemplo acá sí está variando. Vamos a ver la prueba. Si es que este aquí te sale bien de una forma en el dashboard. Ahorita está como tabla, así que lo voy a mostrar como tabla. Le doy clic aquí y pongo agregar nuevo dashboard. Te sale esta vista acá. Los que han utilizado Power BI, obviamente no es como Power BI, pero sí te muestra de alguna forma los datos en tiempo real. Y miren, si se dan cuenta aquí, hay un botón verde que te dice que está procesando continuamente nueva data y también te indica pues la hora de inicio, la cantidad que estamos utilizando nosotros, etcétera, etcétera. ¿Puedes colocarle un nombre? Sí, vamos a ponerle prueba, por ejemplo. Ponemos presentar. Entonces, obviamente esto lo podrían poner mucho más bonito y podrían ponerlo en un monitor. Si es que ustedes quieren observar data en tiempo real y esto va a seguir ejecutándose. Y aquí, pues ya una vez que tengo esto, puedo utilizar esto aquí para hacer que esto aquí termine. Por ejemplo. Y aquí ya lo va a pausar. No, este no es. Hay otro código. Este es para cancelar también. Pero hay otro mucho más rápido. Ese creo que lo vamos a utilizar más. Este. Lo voy a copiar al otro lado. Aquí. Entonces tengo esto y simplemente ejecuto esto. Ya, ejecuta y ahora sí lo paraliza. Entonces eso hace que ahí termine el dashboard, termine la sincronización. Esto ya sé que es estático, ya termina de alguna forma el streaming cuando yo ejecuto eso. Bien, acá tengo una más. En realidad la única diferencia es por el tema de... Esta es con una conexión. Lo que te hace es crearte el clúster de Kafka, pero después mayormente sigue el mismo formato. Estableces, creas tu formato inicial, tu data frame, creas esto, lo sincronizas, lo guardas en caché,
le das el formato establecido, si es necesario agregar alguna columna de transformación de datos como tal, la agregas. Y pues igual lo ejecutas, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí lo que está haciendo es agregar una columna y está definiendo una transformación sencilla, ¿no? Si es menor a 127, colócalo clase A, si no, clase B, clase C, clase D. Se pueden hacer cualquier tipo de transformación ahí, y lo bueno, como les mencioné, pues es que te lo da pues en tiempo real, ¿no? Esto acá de la misma forma. No lo voy a ejecutar por temas de tiempo, pero sí te menciono esto, que igual pues con un clúster de Kafka lo único que en este caso aquí está levantando el clúster, pero es internamente, o sea, no lo ves, pero acá ya lo haces, ya haces lo que es la sincronización con el clúster de Kafka. Más allá de eso es crear tu formato, tu archivo, guardarlo en cachet, hacer el streaming y lo muestras como un dashboard. Y en realidad eso sería todo. Luego de ello, por ejemplo, si es que es un dashboard, como lo muestra en la arquitectura, aquí, ahí termina el proceso, y si es un Cosmos DB, pues aquí haces el envío de datos al Cosmos DB para que ya se visualice. Pero hasta aquí igual termina el streaming, simplemente aquí ya vendría a ser un envío de datos en Databricks. Bien, entonces por mi parte eso sería todo. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Creo que los mensajes están desactivados, no estoy segura. Ahí puedes fijarte, Raúl.